Canal 25 es nuestro. Ella. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente con ustedes, pero esta vez para presentarles un libro. Ella es autora, ella es francesa, Anouk Guine, quienes hicieron una especie de coloquio, ¿no? Posiblemente en la Universidad del Havre, en Francia, ¿verdad? Mejor lo explicas, pero el título de esta obra es bastante sugerente. El género y conflicto armado en el Perú. Esto normalmente muy pocos o recién se están abordando temas como este. ¿Por qué la mujer, un sector importante de la mujer o gran parte de los componentes de estos grupos armados o terroristas como Sendero y el MRTA se comprometieron con estos procesos? ¿Y qué causas puede haber de tipo económico, social, cultural, quizás psicológico, ¿no? ¿Qué características tenían estas mujeres que se comprometieron? Sí, buenas noches. Bienvenido. Gracias por recibirme. Sí, quisiera hablar primero de la historia de esta publicación, que viene sí, de un coloquio que organicé en 2014 aquí en Ayacucho. Si bien vengo de esta Universidad de Le Havre, en Normandía, en Francia, bueno, trabajo sobre... Yo llegué aquí en el 91, en Perú, y trabajo ese tema desde hace 9 años ya. Primero pasé por el Club de Madres aquí en el 93 y después me interesé. Estaba Vilma Ortega en esa época, el Club de Madres, ¿no? La Federación del Club con de Isabel Coral, sí. Con Isabel Coral, ya. Sí, sí, en CEPRODEP. Y bueno, en 2014, queriendo interesarme en estas mujeres que veía en la literatura feminista peruana silenciadas, estigmatizadas, no solo en esta literatura, ¿no? Quise organizar este coloquio cuya convocatoria fue bastante controvertida, ¿no? Porque recoger las vivencias, las experiencias, las perspectivas de esas mujeres puede conducir a malas interpretaciones hasta sobre las intenciones de los investigadores, ¿no? Y después del coloquio hubo una publicación, una revista en 2016 que salió, y un joven editor limeño se me acercó en 2016 para proponerme sacar un libro, ¿ya, no? Y es un libro que recoge 9 autores, 9 capítulos, que trata específicamente del tema de género y conflicto armado, pero desde la perspectiva de las mujeres y de los hombres que pertenecieron a los movimientos subversivos. La historia de la izquierda y obviamente los actores estos políticos militares en la década de 80, la participación de la mujer era de segundo o tercer orden, ¿no? Lideresas mujeres de izquierda, por ejemplo, incluso de la clase política en el país han sido muy pocas o contadísimas, ¿no? Sí. Posiblemente a diferencia de Europa, que la mujer hace muchos, casi durante el siglo XIX han protagonizado hechos y circunstancias destacables. Pero fundamentalmente una propuesta tan dogmática, tan cerrada y tan sanguinaria que hubo, por ejemplo, en este grupo de Sendero Luminoso, y en el cual las mujeres jugaron un papel muy importante en esta suerte de una violencia descontrolada. ¿Esto forma parte de la investigación de este libro? Sí, si bien no se trabaja desde las teorías de la violencia, es un libro que trabaja desde la perspectiva de género, desde el feminismo descolonial y a veces materialista también, y también libertario. Hay varias vertientes de feminismo aquí. Digamos que esa presencia de las mujeres en el PSPSL en particular, ¿no? Fue muy importante. Fue más importante su comité central estaba casi por 60%, 70% mujeres, ¿no? Sí, claro. Comité central, permanente. Pero es justamente una agrupación que se preparó, un movimiento que se preparó desde los años 60, y hablo de esto en mi capítulo aquí,
con Augusta Latorre, que fonda el organismo degenerado que tuvo más, que fue el más sólido, según ellos, para avanzar hacia lo que fue en el 80 la lucha armada. Entonces las mujeres sí desde temprano integraron este movimiento, si bien muchas lo integraron hasta antes del 80, también llegando a la decisión de entrar allá a las armas en el 80, muchas dejan también el movimiento, no, la mayoría. Pero el tema del tema de la violencia, la violencia en general en el país es casi parte de la historia mismo de nuestro país, pero nunca se había visto o se había identificado con, que digamos, con mucha objetividad, cercanía o actoría en una violencia, en una espiral de violencia tan cruda y que generaron estos movimientos terroristas en nuestra región, o sea, y sus expresiones de Marta Guatay o de los circundantes realmente es culto a la violencia. Por ejemplo, ellos dicen que Ajomarca, ¿no? Ajomarca estaba muy bien, ¿no? O sea, eso fue una especie de sanción a las que se rebelaban contra ellos, porque el tema en el país y las comunidades campesinas era que menos mujeres campesinas estuvieron en estos movimientos. Había sectores más de la ciudad, mujeres de la ciudad, que las mujeres del campo, ¿no? Y especialmente porque a partir de la década del 70, el gran problema que no tuvo Colombia, no tuvo Nicaragua ni otros países, acá ya se había dado la reforma agraria del 73. De tal manera de que el problema de la tierra del campo ya había disminuido. Entonces uno se pregunta, ¿qué legitimó esos movimientos? No hay una legitimidad histórica, ¿no? Sí, bueno, este movimiento se inscribe de todas maneras en las luchas sociales, los movimientos sociales que existen en el Perú desde la llegada de los españoles, y el recoger las vivencias, las voces de esas mujeres y hombres es también diferenciar lo que ellos llaman la violencia revolucionaria de la violencia del Estado, que según ellos existía antes, ¿no? Porque lo que según ellos propició una guerra, la decisión de entrar en una lucha armada, fue la violencia de Estado previa a esta guerra. Claro, pero viendo ya en esta distancia, casi de 30 años, ¿no? Uno va objetivizando las cosas de esta participación y va identificando sus causas, y el hecho de que, por ejemplo, la violencia contra la mujer, ¿no? Contra la mujer se haya desbocado últimamente. Hay una manera de suponer de que ahí el tema de la marginación de la mujer puede derivarse en aceptar formas de violencia que vayan más allá de lo permisible. O sea, lo permisible en un enfrentamiento es que haya cierta humanidad, ¿no? Que lo decía el Convenio de Ginebra. Eso lo han hecho en Colombia, lo han hecho en Nicaragua. Pero ellos no creían en eso, ¿no? Mataban así a sangre fría y despiadada y justificaban esa matanza, ¿no? Entonces, y la pregunta es, entonces, ¿qué tipo o sea, en conjunto, qué tipo de personas fueron los que estuvieron en la fila, especialmente de Sendero, y cómo es que sectores de las mujeres los acompañaron en esta suerte de competencia entre un gobierno, no un militares que mataban, y como dice la Comisión de la Verdad, Sendero que mataba, y mataba a los campesinos, no mataba a cualquier otra persona, ¿no? Bueno, fueron personas que quisieron transformar la sociedad en profundidad, quisieron desde su punto de vista cambiar de modelo económico, social, empleando estrategias de guerra maoísta, ¿no? y leninistas. Entonces, obviamente eso significa muchísima violencia, ¿no? Mucha muerte y mucho dolor.
Quizás eso nos ayude, quizás esto nos ayude de repente, estimados amigos, que el fenómeno de la violencia que hemos vivido la década del 80 podamos entenderle, porque justamente esto ANUC han hecho un esfuerzo de sistematizar, ¿no?, de alguna manera distintos puntos de vista para abordar este problema, porque de hecho, si la violencia política o la violencia común, o sea, el delito común, hoy más mujeres están ingresando a formar parte de estas bandas criminales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en el país? O sea, el hecho del asesinato, de la muerte, o sea, se está deshumanizando la sociedad, ¿no? Y la única salida es la violencia. Y esta guerra no fue resuelta tampoco, y vemos hoy las secuelas. Exactamente. No, hasta ahora. Eso en la década de 80 no ayudó a resolver el problema, ¿no? No. Incluso la agudizó. Estamos viendo ahora cómo es que la violencia va tomando cuerpo. Mañana, ¿dónde va a ser la presentación del libro? Mañana se presenta el libro en el Paraninfo de la UNCH, con Lourdes Gavilán, Nelson Pereira, Carmen de los Ríos y yo, a las 5 de la tarde. Ya. Y hablaremos de cada capítulo, porque aquí tenemos a autores principalmente peruanos, también peruanas del extranjero, porque es más fácil trabajar el tema desde fuera. Tenemos un artículo de Antonio Zapata sobre Elena Iparraguirre, trabajos de colegas francesas, española, canadiense. Todas hemos, nuestra particularidad, hemos querido recoger a lo largo de nuestros trabajos de maestría o doctorado fuentes primarias orales, y todos hemos ido a las cárceles. En los años 2000 hemos ido a las cárceles a hablar con mujeres y hombres detenidos y también fuera de las cárceles, porque creo que no se puede trabajar sobre el conflicto armado sin ir a buscar, las fuentes, a hablar, escuchar lo que tienen que decirnos. No, definitivamente. Por más, por mucho que estemos en contra, nos guste o no, obviamente hay que hacer ese esfuerzo, creo. Sí, sí, claro, porque de lo que se trata es que ese cambio, esa actitud es un cambio cultural, son producto de esta sociedad, ¿cierto? Y como producto de la sociedad, uno debe preguntar cómo hemos creado, o sea, cómo hemos creado esos sentimientos inhumanos, incluso en hombres y mujeres, y cómo la sociedad hoy se ha deshumanizado tanto que la muerte está a cada paso, ¿no? En cada esquina nos espera la muerte sin saber por qué, ¿no? Entonces va a decirnos mucho seguramente el día de mañana a las 5 de la tarde. Los invitas a las 5 de la tarde en el Paraninfo de la universidad, presentando este libro, y que todos tenemos, como dice ANUC, que no es fácil decirle ANUC, parece un nombre más árabe que francés, Sí, origen árabe. No. No. Y de repente en algún momento hablemos sobre, por ejemplo, el mayo 68, que nos gustaría hablar, si Bueno, están todavía estos días por acá, porque es algo que... Sí, pero es parte de los movimientos sociales, Claro. Es parte, Claro. Los años 60 están en este libro también, Vale. y este conflicto armado se contextualiza dentro de las luchas sociales y movimientos sociales que hubo en América Claro. Latina en general. El primer capítulo compara Perú con El Salvador y Colombia, porque hasta ahora muy pocos trabajos sobre el Perú toman una perspectiva comparatista, ¿no? Claro. Se aísla mucho lo que fue Perú, lo que fueron esos grupos, y nos olvidamos que existieron también fuera del Perú, a nivel internacional. Efectivamente, sí, eso, las brigadas rojas, ¿no? Claro. Es decir, el tema de Escocia, Irlanda, Sí. hablar del tema de la violencia en nuestros tiempos, amigos, no solamente pasa por saber que, o sea, todos estamos en contra de eso, no basta decir que estamos en contra, sino decir por qué, quiénes son, cómo los identificamos, qué ocurrió en el país para que personas como ellas hayan asumido este tipo de poses y se hayan responsabilizado de miles y miles de muertes en nuestro país. Vamos a decirlo a nuestro director que ya tenemos un nuevo invitado, y mañana a las 5 de la tarde se va a presentar este libro, El conflicto armado, que nos ha dicho Anuel, que es la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Gracias, Rorique. Muchas gracias. Estaremos mañana ahí en la presentación del libro. Bien, gracias. Gracias. Suerte.
Gracias, estaremos conversando. Bien, entonces amigos, efectivamente este tema del tema de la participación de la mujer en el tema de la violencia en el país, o sea, no solamente es el tema del 80, hoy día, como así, un momento conversábamos, muchas pandillas ya están teniendo como cabecillas mujeres, ¿no? Y las mujeres están respondiendo a los hombres con las mismas formas que los hombres las agreden, o sea, quemándolos, disparándoles. Entonces, la violencia no es solamente un tema que pase por favor. Gracias, Ruite. Gracias.